Bueno, lo tenemos por primera vez al doctor Julio César Loureiro para hablar sobre cirugía bariátrica, sobre obesidad. Y bueno, Julio, buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches, Dorita, gracias por la invitación. No, un gusto Un placer. y además porque sos el único médico de Esperanza y la zona que hace este tipo de cirugías, ¿no? Actualmente sí, ¿Eh? actualmente sí. Yo hago consultorio acá Ujú. de obesidad, pero realmente los pacientes los intervenimos en Santa Fe, en el Sanatorio Mixto. Ajá. ¿Y en Esperanza se puede hacer este tipo de cirugía para que el paciente no se tenga que La trasladar? complejidad está dada para hacerla. Yo lo planteé, bueno, no fue aceptada mi propuesta. No se necesitan elementos especiales fuera de lo que es una cirugía laparoscópica. No se necesitan camas especiales, camillas especiales. Lo que se necesita nada más es preparar el paciente y operarlo. Nada Nada más. más, así de Nada más. simple. Nada más. Y tienen que irse a Santa Fe. Sí, Bueno, sí. En este momento sí, en no este tenemos. momento sí. Confiemos en que pronto Ojalá, podemos tener ojalá que no este tenga que tipo. viajar. Bueno, la obesidad es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica. El paciente obeso, a mí me gusta llamarle paciente con sobrepeso porque Ajá. obeso es como estigmatizante. Es una enfermedad crónica e inflamatoria. Aunque mucha gente no conozca el tema, hay una inflamación permanente en el organismo. Hay dos tipos de grasa que tenemos en el cuerpo, la grasa parda y la grasa blanca. La que predomina o la grasa buena es la grasa parda. Cuando aumenta la grasa blanca, se activan en el cuerpo mecanismos inflamatorios que hacen que constantemente se eliminen hormonas que, aunque no tengan otra patología como una infección urinaria, como a un obeso le medimos los glóbulos blancos y generalmente nos dan más de 10.000, que es hasta 10.000 lo normal. Es porque hay hormonas y mediadores químicos que producen una inflamación crónica. Y es una enfermedad multifactorial. Ujú. No es solamente por comer, puede ser por hormonas, exceso o déficit de hormonas, hábitos, costumbres y bueno, la ingestión también, porque hay pacientes que dicen, yo como muy poquito Sí. y engordo y no puedo bajar. Bueno, hay que estudiarlo completo para ver cuál es la causa. Por Ujú. ahí la causa de la obesidad no requiere cirugía y requiere un tratamiento médico. Claro, claro. Me contabas antes de salir al aire que fuiste a ver una persona con 209 kilos 209 kilos, postrada, en Esperanza. en Esperanza. Sí. Ya vi en el consultorio tres pacientes así con más de 200 kilos, Qué barbaridad, que ¿no? están con andador Uh, o con bastón. Esos pacientes son muy difíciles de preparar, aunque no es imposible, nos lleva más tiempo, pero es difícil para mi grupo, ujú. para mis nutricionistas, para la psicóloga, para la licenciada en nutrición, para la diabetóloga, es muy difícil por la imposibilidad que tienen en la movilidad. Claro. Generalmente se les da un plan de gimnasia que es stretching, que es muy leve, una gimnasia light, eh, una dieta y la visita psicológica. Ujú. Eso es la preparación básica de un paciente que puede llevar 3 meses según cómo cumpla el paciente con la preparación. ¿Y es decir, qué peso tiene que tener para ir a una cirugía bariátrica? No, ¿A acá partir de qué peso? no hay un peso, Ah, no hay un peso. Acá hay una fórmula básica que es el BMI, que los anglosajones lo llaman BMI, pero nosotros le decimos índice de masa corporal, sí. que se basa en la talla, o sea, la altura, Sí. sobre el peso al cuadrado. Ujú. Eso nos da un número. Cuando es entre 25 y 30, entre 18,5 y 25 es normal. Peso absolutamente normal para la talla. Entre 25 y 30 hay un sobrepeso, entre 30 y 35 hay una obesidad de grado 1, 35 a 40 grado 2 y obesidad, lo que se le dice mórbida,
es a partir de 40, cuando el IMC nos da el índice de masa corporal mayor de 40. Hay muchísimas fórmulas también para calcular el exceso de peso, pero la básica es esta. Hay otros métodos como la impedanciometría, que ya es con aparatología, pero lo básico es esto. Cualquier persona puede buscar en el buscador cálculo de índice de masa corporal o de IMC, y hay algunas que están en inglés, hay algunas que están en castellano, todas tienen traducción. Pone su talla sobre el peso y le da qué índice de masa corporal tiene. Y ahí va buscando. Exactamente. Así que depende de del índice de masa corporal cuando la persona tiene que ir a una cirugía bariátrica. Exactamente. Sí. Yo soy miembro de la SACO, de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, de la IPSO, que es la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad, y van saliendo criterios. Hoy por hoy, antes era un IMC mayor a 35 con 2 comorbilidades, porque la obesidad, vos sabés, Dorita, que produce enfermedades asociadas a la obesidad, como la hipertensión, la diabetes, la apnea del sueño, fallos cardíacos, insuficiencia renal, fallos hepáticos. Una vez que antes exigía cualquier prepaga u obra social, exigía mayor de 35 de IMC y 2 comorbilidades. Hoy ya, desde la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, lo que trata de imponerse es que sea mayor de 35 sin comorbilidades, porque está demostrado que a partir de IMC mayor de 35 empiezan a aparecer las enfermedades asociadas. Ni hablar si es mayor de 40, no tiene que tener comorbilidades asociadas. Sí, sí. Bueno, antes se hablaba de balón gástrico, no sé, o la cinta gástrica, bueno, yo mucho... El banding. El banding. El banding es un procedimiento que ya quedó prácticamente en todo el país y fuera del país, aunque en Estados Unidos lo siguen usando, muy poco, pero se sigue usando. Es una banda hinchable o inflable que se coloca en la parte superior del estómago, por fuera del estómago, y lo que le crea al estómago es un reservorio pequeño por arriba, entre el estómago y el esófago, y entonces el paciente se sacia precozmente. Se dejó utilizar por las complicaciones, porque producía hernias, o sea, se herniaba el estómago a través de la banda, úlceras de banda, y son complicaciones gravísimas. Claro. Con respecto al otro que me preguntaste de los balones. Sí. Balones, hoy está de moda el aluvia, que es un balón ingerible. Sí, uno lo ve por publicidad. Muy caro, muy caro. No lo cubre ninguna prepaga, obra social, no lo cubren. Como todos los balones, este es lo que tiene la diferencia, que es ingerible, no se coloca con endoscopía como los otros balones. Todos los balones, la función del balón es estar dentro del estómago y ocupar un espacio. Entonces el paciente come, y si un estómago, una persona normal tiene 1200 mililitros, el balón le ocupa 700 o 800 mililitros, tiene entre líquidos y alimentos, tiene para ingerir más o menos unos 400 centímetros cúbicos y ya se sacia. Claro. ¿Cuáles son los problemas del balón? Sí. A veces el balón comúnmente, el que reconoce la obra social se pone y se retira por endoscopía. No más allá de 6 meses. Complicaciones del balón, a veces produce obstrucción intestinal porque se desinflan, se pinchan y migran al intestino y se obstruye el intestino en alguna porción. Yo no lo recomiendo el balón. No es porque sea partidario de la cirugía bariátrica, pero no cura ninguna comorbilidad. Está indicado, sí, en personas que no pueden descender esos 8, 9, 10 kilitos para tener 6 meses el balón y retirarlo. El balón ingerible también dura 6 meses, la marca comercial la puedo decir porque total es yankee, es estadounidense, es el aluvia. Y también a los 6 meses lo que tiene ese balón, que no se coloca ni se retira por endoscopía, se degrada y se elimina. Como normalmente se elimina
Sí. los desechos del organismo. Exacto. Bueno, y la cirugía que vos haces, que tu equipo hace, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se trabaja? Bueno, pasos para una cirugía bariátrica. Primero, la primera consulta de un paciente bariátrico es muy larga porque hay que preguntarle, son de media hora a 40 minutos, hay que preguntarle todos los detalles, hay que descartar que no sea una enfermedad metabólica lo que está produciendo la obesidad. Claro. Después que se recabó todos los datos, nosotros tenemos una base de datos porque usamos un programa que compartimos entre todos, entonces sabemos que la consulta de la psicóloga la puedo ver yo, la consulta de la nutricionista la puedo ver yo, la consulta de la doctora Belén Rizo también. Después, ellas son las que toman la rienda prácticamente, yo voy pidiendo el resto de los estudios, porque hay estudios básicos antes de una cirugía bariátrica. Yo lo que te quiero recalcar y que quede el concepto claro. Sí. Los que yo recibo, los pacientes que recibo, generalmente son pacientes que fracasaron en dietas reiteradas ocasiones. La cirugía bariátrica es el punto final de un camino que vienen recorriendo y que les es imposible volver al peso normal. Nosotros somos un grupo dentro de la clínica en Arcos de 5 especialistas y los vamos rotando por la especialidad. A mí es al que menos ven. Poco. Sí, porque las prepagas y las obras sociales les exigen 2 visitas a la nutricionista o a la médica especialista en nutrición o a la psicóloga. Yo los veo para pedirle los estudios, sí le hago un seguimiento mensual. Sí. Hay pacientes que son muy cumplidores y a los 3 meses están en condiciones de una cirugía bariátrica, y hay pacientes que les lleva 6 meses, hay pacientes que les lleva 2 años. La obra social provincial antes nos exigía 2 años, ahora a partir de que se luchó el año pasado a través de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, eso se bajó a 6 meses, que es buenísimo. Porque yo, no sé, pienso, una persona con 200 kilos, ¿puede ir a una cirugía? Nosotros cuando la persona, generalmente una persona de 200 kilos tiene mucha dificultad para movilizarse o está postrada. Sí. Ya sea por problemas articulares o porque los músculos de la pierna no soportan el resto del cuerpo. Tratamos en esas pacientes, o pacientes varones, de hacer lo que se llama, no sé si después vamos a ver alguna imagen. Sí, ya vamos a ver. Una cirugía en 2 tiempos. Primero hacemos una manga gástrica, que es el tubo gástrico, que es una cirugía más corta, con menos movimiento dentro del abdomen nuestro, y con eso le ayudamos a descender más o menos del exceso de peso que tenga el 60 al 70%. Y después es una cirugía en 2 tiempos porque después, a los 18 meses más o menos, cuando se estabilizó el peso, lo convertimos a un bypass gástrico. Perfecto. Bueno, le vamos a pedir a Luciano, que está en la dirección técnica del programa, las diapositivas que hemos elegido para ilustrar. Bueno, el tema de la obesidad, ¿no? La obesidad en el mundo. Sí, la obesidad es una enfermedad declarada por la OMS, es una enfermedad declarada por el Ministerio de Salud de la Nación desde el 2009. La obesidad es una enfermedad, lo dictamina la ley 26.346, donde dice que se deben articular todos los medios para el tratamiento transitorio o definitivo para el paciente con sobrepeso. Por eso la cobertura se les exige a todas las prepagas u obras sociales. La obesidad, como es una enfermedad, como cualquier enfermedad, puede ser una endemia o puede ser una pandemia. En el mundo es una pandemia. Si vos te fijas en el mapa, lo azul es donde hay mayor cantidad de obesidad. ¿Sí? Que son algunas zonas de Europa, Estados Unidos, ¿sí? Y lo celeste, o lo verde clarito, como quieran verlo, es donde hay un nivel de obesidad intermedio. Aunque en los últimos años Argentina
aumentó mucho la obesidad y mucho la obesidad en niños. Sí, sí, eso lo hemos leído. Por eso también se trató a través de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad de bajar las edades para que sean receptores también o pasibles de una cirugía bariátrica. Antes era de 18 a 35, a 60 años, perdón, y ahora se bajó el rango etario de 16 años a 65 años. ¿Sí? Vamos a ver la otra diapositiva. Ahí, bueno, ahí también tenemos un esquema, ¿no? De todo lo que... Ahí es lo que te estaba comentando, de 4 de cada 10 niños sufren de sobrepeso. ¿A qué se debe el sobrepeso? Vos me vas a decir, ¿cómo puede ser que la misma población haya aumentado el sobrepeso? Viene todo encadenado desde las comidas rápidas. Estados Unidos, por eso tiene Estados Unidos, Canadá, los países más industrializados y que viven a un ritmo de vida aceleradísimo, tienen el mayor grado de obesidad. Vamos a la próxima. Ahí serán los grados de obesidad. Ahí es los grados de obesidad que te estaba explicando, entre de 35, mayor de 35 que es de grado 2 y mayor de 40 que es de grado 3. Hoy por hoy lo que estamos tratando desde la sociedad y lo que recomienda la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad es que a partir de un IMC de 35 ya sea el paciente pasible de cirugía bariátrica, porque es donde empiezan las comorbilidades que te dije antes, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, los problemas renales hepáticos, la infertilidad, porque produce, a mí muchas pacientes me van a ver porque no menstruan y porque no pueden tener hijos y porque se le cae el pelo, la tríada de ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, no menstruan porque lo que te explicaba antes, el exceso de grasa blanca produce hormonas que frenan, hormonas masculinas que frenan la ovulación, frenan el ciclo menstrual. Qué increíble, ¿no? A ver la próxima placa, Luciano. Ahí. Bueno, ahí tienen, si la dejas un ratito, Luciano, tienen para divertirse con las comorbilidades o las enfermedades asociadas a la obesidad. Las más importantes, la diabetes, lo que veo a diario, la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, las dislipemias, el aumento de las grasas en sangre, y después, en las mujeres, como te dije, los problemas del ciclo menstrual y la infertilidad. Aparte varices, trastornos articulares, todo lo que conlleva al sobrepeso. Insuficiencia cardíaca, el corazón tiene que, con el mismo volumen cardíaco, tiene que bombear sangre al doble de superficie de que tenía el organismo originalmente. Bueno, y pasamos a la próxima. Bueno. Acá. El tratamiento de la obesidad. El tratamiento de la obesidad, como te dije, es un grupo multidisciplinario. Los pilares básicos y fundamentales son, si me permitís nombrarlo, la doctora Rizzo, que es médica clínica especialista en nutrición, la licenciada en nutrición Corina Cabrera, que está en mi grupo, la médica clínica especialista en diabetes, Eliana Chageni, y la licenciada en psicología, que es Julia Quirici. Yo me conecto también dentro de la ciudad, todos los estudios se pueden hacer acá. Esto le correspondería más a la nutricionista, pero siempre el plan básico es la dieta, que es una dieta equilibrada, porque no puedo llegar con un paciente a una cirugía que esté bien de peso pero desnutrido. Son dos cosas totalmente diferentes. Si yo lo tengo bajo de proteínas, no lo puedo operar. Y la gimnasia, antes y después de la cirugía. Vamos al próximo, el balón. Bueno, eso es un balón gástrico hinchable o inflable, colocado por endoscopía,
se está viendo por endoscopía, ocupa parte, se lo calibras, más o menos de 600 o 700 mililitros, se le pone suero, se lo infla con suero, tiene una valvulita que queda cerrado y ocupa el 70% del estómago aproximadamente. Entonces el paciente siente saciedad precoz después de comer. Me ha tocado operar, yo no soy partidario de los balones por eso, me ha tocado operar pacientes que han tenido balones porque no podían descender para operarse y hacerse una cirugía bariátrica. Es mucho más dificultoso y muchas más complicaciones puede llegar a tener porque el estómago es un músculo y propulsa la comida hacia adelante. Está luchando contra una obstrucción que es el balón. Claro. La próxima, Luciano, ahí estamos. Ahí está. La primera imagen es de una manga gástrica. ¿Cómo realizamos una manga gástrica? Se coloca una buji o una bujía o un calibrador, ¿sí? Que es una sonda orogástrica, más o menos para que se tengan una idea, de 1.4 centímetros de diámetro. Sobre esa cinta, sobre ese calibrador se recorta el 70 u 80% del estómago con unas máquinas que no sé si estará en la diapo, pero son por vía laparoscópica, se introducen por trócares, que son puertos, tubitos, por donde metemos las máquinas que cortan y sellan. Pone triple hilera de grapas de titanio, ya sea en la parte que se va del estómago como en la parte que queda del estómago. Y después, aparte reforzamos toda la longitud de lo que selló y cortó la máquina con una sutura laparoscópica, lógico. La segunda imagen es la de un bypass gástrico. El bypass gástrico, la primera era una técnica restrictiva, esta es una técnica mixta. Quiere decir que es restrictiva porque creamos un estómago arriba, se ve un estómago muy pequeño, con el mismo método que hicimos en la manga gástrica, con las endogías, que son las máquinas que cortan y sellan. Creamos un estómago muy pequeño, seccionamos el intestino aproximadamente a 80 centímetros de donde termina el estómago y ascendemos ese cabo intestinal, que es el asa alimentaria, lo unimos a ese pequeño estómago que creamos y el otro cabo de asa que quedó, más o menos a 1,50 m, se vuelve a unir al intestino. Esto es una técnica mixta, restrictiva porque el pouch o la bolsita gástrica que se creó tiene un volumen aproximado de 30 a 50 mililitros. Y disabsortiva, por eso trabaja por dos funciones esta técnica, es como todo el líquido pancreático, el jugo pancreático, la bilis y el jugo gástrico, hasta que no se unen los dos cabos intestinales, no tienen contacto con el alimento, no se absorben. Se absorben a partir de ese 1,50 m que salteamos de alguna manera, porque empieza la digestión de los alimentos ahí, a partir de ese tramo de intestino. Sí. Y la última, la última, para los que estaban viendo, es un BAWA, es una técnica que se llama BAWA o bypass de una sola anastomosis. Se crea un tubo, como en la primera, como en la manga, pero es para pacientes con índice de masa corporal mucho más alto. Se saltean el 60%, contamos todo el intestino, y se saltea el 60% del intestino. Queda solamente para absorber alimentos el 40%. Y aparte es una técnica mixta también porque restringe la cantidad, porque es un estómago pequeño, y produce una disabsorción porque tenés solamente el 40% de intestino que absorbe el alimento. Bueno, pero son técnicas que cuando uno tiene entrenamiento ya son muy sencillas. Claro. Hacemos 3 por semana, o sea, y de las 3 hacemos. Más bypass, que es el gol estándar, pero hacemos de las 3. Y la persona que, empieza a descender de peso y demás, después tiene que hacerse cirugía estética, están lo que sobra de piel y demás. Hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que tienen 40 o 50 kilos de exceso de peso y es según cada paciente. Claro. Si son muy
tienen mucho sobrepeso, sí, seguramente van a tener colgajos en el abdomen y colgajos en los brazos y en las piernas. Sí. También tenemos el cirujano plástico que se dedica exclusivamente a eso. Ajá. Pero bueno. Pero hay personas que vos no te explicas cómo pesan, por ejemplo, miden 1,70 m, pesan 130 kilos y no tienen una estría. Esas no les va a quedar, yo ya sé por experiencia que no les va a quedar ningún colgajo. Claro. Y sí, depende de la genética también. Déjame decirte antes de terminar que el fin de la cirugía bariátrica no es en sí el descenso de peso, es la resolución de las comorbilidades. Claro. La cirugía bariátrica yo no lo creía hasta que no me inicié en la cirugía bariátrica y hasta que no vi los resultados. Hay pacientes que toman 2 o 3 medicaciones para la hipertensión, normalizan la presión, inmediatamente prácticamente después de la cirugía, y no toman más medicación. Claro. Hay pacientes diabéticos que usan 2 o 3 medicamentos para controlar la glucemia, o a veces se le torna incontrolable con insulina también. No voy a decir que van a dejar toda la medicación, pero por ahí requieren la mínima cantidad de unidades de insulina para controlar la glucemia. Lo que más resuelve, generalmente en todas, es entre un 70 y un 95% de curación. Ya se habla de curación de la diabetes. Sobre todo en pacientes que están a tiempo todavía, que tienen el diagnóstico de diabetes relativamente precoz o hace menos de 10 años. Nosotros hemos controlado, y hay trabajos científicos que controlan la glucemia sin medicación antes de un bypass gástrico, y por ejemplo te da 200 miligramos por decilitro, y 8 horas posteriores a un bypass gástrico se produce un cambio hormonal que tienen 90 miligramos por decilitro de glucemia. Muy interesante, realmente. Ese es el fin de la cirugía bariátrica. Controlar. Curar las enfermedades asociadas a la obesidad. El descenso de peso es estético y secundario. Claro, ahí está. Bueno, gracias Julio por haber venido, gracias por la a vos, explicación, muy interesante. Bueno, y seguramente podremos tratar otros temas. Cuando vos quieras, disponible. Bueno, muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Bueno, lo despedimos al doctor Julio César Loureiro. Qué interesante, ¿no? Una muy buena explicación de todo lo que hemos escuchado, visto, pero lo importante es bajar las comorbilidades. Qué importante.